El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo aquel que peca es esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Yo sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hoy Jesús dice en el Evangelio: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Y esa es la misión de la Iglesia: anunciar y proclamar el mensaje de Jesús que se le ha confiado. En la primera lectura hemos escuchado cómo 3 jóvenes valientes, cuando el rey Nabucodonosor manda a levantar un ídolo pagano, dice: todos tienen que adorarlo, y aquellos que no lo adoren serán arrojados en un horno ardiente. Y fíjense cómo estos 3 jóvenes se mantienen firmes en su fe y no aceptan adorar ese ídolo que iba a ocupar el lugar de Dios, y son enviados al horno de fuego, y Dios los libra de la muerte. Y esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Bien, estamos viviendo una época donde se ataca lo sagrado, una época donde incluso el mensaje de Jesús se quiere cambiar. La semana pasada, un cardenal en Europa decía así con toda desfachatez: todo lo que está en el catecismo de la Iglesia Católica puede cuestionarse. En otras palabras, cada quien puede creer lo que quiera. Fíjense a dónde estamos llegando. Que lo dijera un cristiano ya es de por sí grave, pero que lo diga un alto prelado de la Iglesia es gravísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvida que nosotros como Iglesia, nosotros sacerdotes, los obispos, no somos dueños del mensaje de Jesús que podamos hacer o interpretar con Él como nosotros más nos parezca. Nosotros estamos llamados a ser custodios y a ser apóstoles del mensaje de Jesús. Hoy Jesús dice a aquellos que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. No se trata de lo que quiera predicar el padrecito, el obispo que está de moda, no. Se trata de predicar, de observar y de difundir la palabra de Dios a una costa del sacrificio de la propia vida.
Últimamente están entrando hasta incluso corrientes dentro de la iglesia que buscan minimizar, adelgazar el mensaje del Evangelio. Corrientes permisivas que ponen en el centro no a Cristo, sino al hombre. Y entonces se hace un evangelio no conforme al de Cristo, no el evangelio de Cristo, sino un evangelio conforme a las necesidades de las personas. Y entonces corremos el peligro de convertirnos en una secta. Cada quien va predicando su verdad, o cada quien vive el evangelio conforme lo entiende o lo quiere vivir. Y esa no es la doctrina de Jesús. Hoy Jesús nos dice: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. El mensaje cristiano no se puede cambiar. La palabra de Dios no se puede cambiar o adaptar de acuerdo a los gustos que tengamos. Hay gente, por ejemplo, que dice: yo no estoy casado por la iglesia, ¿puedo pasar a comulgar? No. Jesús dice: el matrimonio es para toda la vida, si es celebrado válidamente. Hay gente que dice, por ejemplo, el aborto, pues yo creo que sí está bien. No es lo que tú creas, es lo que Jesús nos reveló. Toda vida humana es sagrada. Hay gente que dice: bueno, pues mis adolescentes, mis jóvenes ya quieren tener vida sexual activa, pues los dejo, es la moda, ya cambiaron, estamos en otros tiempos, hay que ser más abiertos. Jesús dice: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Y el ejemplo de estos 3 jóvenes tienen que ser un aliciente, un ánimo para nosotros, que si por defender la fe tenemos incluso que ser condenados, juzgados, despreciados, rechazados, vale la pena, porque Dios va a estar con nosotros. Pidámosle al Señor que nos conceda a ustedes y a mí mantenernos fieles a este mensaje de Jesús. Jesús es bien claro: todo el que peca es esclavo del pecado. Ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es Cristo.